Bueno, buenos días, señor alcalde, bienvenido a nuestro colegio que por ahora se llama, desde un currículo oculto de Institución Educativa Jaime Garzón, Quebec. Pero no es como el perrito, la mascota del salón, creo ya. Creo que el presidente más juicioso. José, bienvenido. Y pues la cátedra Jaime Garzón consiste en lo siguiente. Intentamos hace unos años ponerle el nombre del colegio Jaime Garzón, no se pudo. Por muchas circunstancias intentamos hacer una especie de consulta, de plebiscito y no se pudo, no lo permitieron en ese momento. Ahora sí lo permitirían. Pero entonces decidimos que como no podíamos ponerle ese nombre al colegio, íbamos a bautizar las clases sociales como la cátedra Jaime Garzón. Okay. Y decidimos que invitamos a gente que, en cierto sentido, pudiéramos admirar. Lo entrevistábamos y aprendíamos a partir de su historia de vida. Entonces, bienvenido a la cátedra Jaime Garzón, José. Bueno, muchas gracias. Y esto es bien curioso, por lo menos, porque no suele suceder, ¿no? Hay una cátedra en honor a los más recientes caídos, ¿no? Siempre son por allá cátedra Simón Bolívar, cátedra Francisco de Paula Santander, y a los que murieron hace poco, eso sí, como que todavía no, porque de eso mejor no hablemos. Sí, de hecho está muy estigmatizado el nombre. Aquí había docentes que decían que fue guerrillero, pues. Desde unos prejuicios, ¿no? Como la hermana de Jaime Garzón está haciendo huelga. La hermana de Jaime Garzón ha dicho que hay problemas de copyright, de derechos de autor o de manejo del nombre. Yo creo que todo es un proceso, ¿no? En la vida. Y siempre en los salones de clase hay como unos estereotipos de alumnos. Siempre está el que es chistoso, siempre está el que es tímido, siempre está al que le gusta mucho el fútbol, siempre está la persona que le gusta la música. Es decir, siempre hay personalidades que se repiten en todos los salones. Que yo recuerde, no se me cruzó por lo menos antes de en primaria o además decir yo voy a ser alcalde de la ciudad de Vitama. Muy por el contrario, era excesivamente tímido, ¿sí? No hablaba. Me recuerdo que uno de mis mayores traumas era pasar al frente a exponer. Eso me hacía sudar las manos, me daba de todo, se me trababa la lengua. Pero recuerdo que una profesora, al darse cuenta de eso, pues me dijo: el que no quiere sopa, le dan 2 tazas. Sí. Y me pasaba que casi todos los santos días al frente a hacer algún tipo o a leer algo o algo por el estilo. También era de muy pocos amigos.
Incluso a veces hasta en los recreos me iba solo. Es decir, voy a ser como el raro del tema porque a veces me iba solo y no, pues no era muy sociable. Lo cual también implica que te molesten los compañeros, ¿no? Que no interactúas con ellos, usted es el rarito, usted es el no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, es normal, digámoslo, entre comillas. Ya luego, cuando estaba en bachillerato, llegué a un colegio que era el liceo. Y en el liceo eh, hay algo que me ha parecido genial, que siempre he dicho que ojalá los demás colegios lo implementaran. Y es que en ese colegio cada salón debe tener un alcalde. Y cada grado, o sea, si hay sexto A, sexto B, sexto C, todo eso es un grado, cada grado debe tener un gobernador. Y debe haber un personero y debe haber un presidente. Y entonces cada año había elecciones para elegir esos cargos, el alcalde del curso, el gobernador de todos de los grados, bla, bla, bla. Y a mí eso me empezó a llamar la atención, pero durante sexto, séptimo no tuve la valentía de levantar la mano, porque siempre decían, ¿y quién se propone? Y siempre era una niña de dos niñas que se levanta la mano, y yo me acuerdo, eso sí lo tengo claro, en sexto, en séptimo, que quería levantar la mano y me costaba, me daba mucha pena levantar la mano. Ya en octavo no sé qué pasaría, creo que uno va creciendo. Y ya en octavo dije, no, este año sí la levanto. Y en octavo preguntaron y levanté la mano. Dije lo que pensaba. Y yo pensé honestamente que iba a perder porque pues no era de, digamos, de amigos, ¿no? De muchas cosas. Y levanté la mano y me eligieron. Sí, éramos tres personas, la misma que llevaba como desde primero siendo alcaldesa. Sí. Para mí fue un logro haberle ganado a la niña, porque la niña pues siempre la elegían, entonces como que para mí fue un logro. Y en octavo fui alcalde elegido por mis compañeritos. Y de ahí me volví un dictador, no solté el poder, porque me quedé octavo, noveno, décimo y once como alcalde. En décimo me lanzo a ser presidente del colegio, perdí, fueron elecciones muy complejas, porque ahí entendí que muchas veces la gente no vota por ideas, sino por imágenes. Y entonces me pusieron a competir para ser presidente del colegio contra los más populares. O sea, un man de ojos verdes que era un espectáculo. Mucho, todas las chicas botaban la baba por el man. ¿Sí? Eh, y que una chica, pues, que era la popular, la que todos querían ir a sus fiestas de 15 años, mejor dicho, una locura. Y yo con los dientes torcidos, un montón de acné, sí, con las orejas grandes que me decían Dumbo. O sea, para que se hagan una idea. Pues claro, me dice, fue madre, yo como que estoy luchando contra la corriente. Y perdí. En 11 dije, pues lo vuelvo a intentar. Y en 11 me lancé. Estuvo más duro, seguía con los dientes torcidos, toda la vuelta. Pero entendí que el tema era con imágenes y mi campaña se llamaba Fuerza Estudiantil y el símbolo fue un puño. Creo que ahí nos entendimos todos. ¿Sí? Es decir, generar símbolos un poco irreverentes, un poco desde no poner el simple, vota por mí, soy el mejor, sino poner, es el tema de los símbolos, algo que yo entendí, entonces lancé el puño y me iba a los saloncitos, a los de los niños pequeños, los medianos, bla, bla, hablaba del tema, eh, y con ese puño, básicamente, y con esas ideas, en el grado 11 ya gané y fui presidente, ahí ya gané, que creo que fue una de las victorias más bonitas porque estaba compitiendo contra gente muy popular, ¿sí? Pero gané. Ahí creo que en ese, digamos, en el ejercicio electoral que el colegio implementó, empezó a nacer una pasión por el escenario de disputa. Sin embargo, mis profesores también, digamos, creo que me ayudaron mucho para que me extienda, pero tenía un profesor, primero tuve una profesora en primaria, o sea, todos mis profesores de ciencias sociales han sido una cosa espectacular a mi criterio. Tuve una profesora que se llamaba Margarita Goldstein y daba clases de sociales acá en Duitama y ese apellido no es ni acá. La señora hija de alemanes y vivía acá y enseñaba sociales y contaba la historia, digamos, democrática
y todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que yo quedaba loco. O sea, a mí me encantan las ciencias sociales. O sea, me empezó a sembrar esas cositas, ¿no? Luego tuve a otros docentes, tuve a un cura, a Darío, que me dio clases, y el profe Darío, pues todo lo catalogaban como un profe loco, ¿sí? Y el profe Darío era cura y tiraba madrazos en su discurso. Entonces era una contradicción, ¿no? Porque pues es normal que alguien como nosotros tire un madrazo, ¿verdad? Pero un cura. Y entonces el cura empezaba a dar sus clases de sociales y su línea y empezaba a echar madrazos y me decía, esta vuelta. Y entonces el man empezaba a hablar de un montón de temas, hasta de música y lo irreverente. Nos trataba de ignorantes, me acuerdo mucho, y tenía toda la razón, ¿sí? Pero eso también como que ayudó a sembrar esa rebeldía, porque aquí va el otro punto. El lanzarme al electoral, para mí era un ejercicio de rebeldía. Era incluso un ejercicio conmigo mismo de decir, yo también puedo, así no tenga los ojos verdes y no tenga un montón de amigos. Vamos a entender. Y así lo hice. Tuve al profesor Miller, no le quiero echar cepillo acá para quedar bien con el man, pero tuve al profe Miller también, de mi profe de sociales, como tuve a la Crespa también. Mi ex esposa. Su ex esposa también fue profesora mía, que creo que su ex esposa fue la que más me marcó, porque yo detestaba las clases y las detesto aún, llegar a un tablero a escribir, los muchachos allá atrás y todos, sí señor, o sea, me parece que esa, aun cuando es necesario en algunos momentos, hacerlo de manera así permanente es aburrido incluso. Y entonces ella llegaba y nos sentaba en un círculo y había en esa época una revista que era respetable, hoy creo que no mucho, y esa revista se llamaba la Revista Semana, y entonces había un señor, bueno, dos señores que escribían cada 8 días en la revista, y era el compañero Daniel Coronel, que hoy todavía maneja otros formatos ya más de radio, y los Danieles, si no estoy mal, y había otro que era Antonio Caballero, y entonces en esa época, en mi época, no se hablaba de Petro, en mi época se hablaba de Uribe, ¿sí? Y ese era el dios de la patria. Y entonces el man tenía una popularidad en 90%, una cosa loca, el man. Me refiero al presidente, o sea, el que se atreviera a decir algo del señor Álvaro Uribe en una mesa almorzando, pues de hecho era un guerrillero, que no se podía cuestionar ese señor. Y entonces, en la clase llegaba, la profe nos reunía y nos decía, bueno, vamos a leer la columna de tales personas. Y empezábamos a leer la columna y en la siguiente sesión teníamos que traer un ensayo y defenderlo. Y empezaba un debate entre los compañeros de clase. Pues ustedes se imaginarán, habían compañeritos que por su línea, pues les gustaba el señor Uribe, por lo que escuchaban en casa, por muchas cosas, no está mal, de hecho es que lo ejercían. Habían otros que decían, no, con lo que está diciendo en la columna es evidente que el señor está haciendo algo mal. Y a partir de eso, creo que fue ella la que me sembró el tema del debate, que creo que ha sido mi pasión. Así fue, creo que fue por ella, porque yo no hablaba en ninguna clase, pero en esa clase nadie me paraba. Entonces, creo que ella me estimuló y fueron cosas que fueron sumando. Cuando ya salgo del colegio, cuando estaba en décimo, en 11, hay una pregunta que es lapidaria, ¿no? Que creo que ustedes la van a hacer, si no se la están haciendo ya más adelante. ¿Y qué va a hacer de su vida? Y entonces uno decía, pues madre, no tengo claro qué voy a hacer. Mi papá decía estudiar ingeniería agronómica, porque toda mi familia es de origen de la ruralidad, de sembrar tomates y cebolla y flores. Y no, yo no me veo yo no me veo echando asado. O sea, yo ya vi cómo todo se parte en el lomo y eso no me gusta. Y la presión de mi papá, usted tiene que estudiar eso. Y yo no sabía qué quería estudiar. Y mis mismos compañeros me dijeron, pues usted es como bueno peleando y debatiendo. Debería estudiar Derecho. Dije, bueno, entonces voy a estudiar Derecho. Porque los demás me dijeron, no porque yo estuviera convencido. ¿Sí? Y me metí a estudiar Derecho. Y en la universidad empezó lo mismo, que hay que elegir un representante, que hay que elegir, y otra vez la burra al trigo. Allá terminé metido. Y me di cuenta que eso era lo que me gustaba, que era mi camino. Pero siempre dijo, si hago política, jamás, decía, jamás en la vida la haré en Duitama. Siempre decía, en Bogotá me lanzo y sé que de pronto gano, pero en Duitama nunca voy a ganar. ¿Por qué? Porque aquí son muy godos, siempre decía, en Duitama son re godos, ¿sí? Y la vida me castigó para buena manera, porque por otros temas que luego contaré, terminé en Duitama,
y me lancé en Duitama y contra todo pronóstico, gracias a Dios, a la vida, pues ganamos y se pudo. Va a la universidad y todo eso, ¿no? Yo voy a volver un poquito a su infancia, porque creo que esto es fundamental, porque la idea de esto es que más profesores de sociales o de la clase que sea pongan este tipo de videos, así sea por ahí en el Chocó. Es curioso, pero este canal lo ve más gente de afuera que de aquí. Ah, sí. Sí, ayer, nosotros hemos estado hablando mucho sobre la cuestión de la educación y es cierto, ¿no? Yo tengo un aforismo llano y es uno comienza a perder la fe en la humanidad, en la condición humana en una reunión de profesores y termina de perderla en una reunión de rectores. O sea, el campo educativo es deprimente, esto es cada vez peor, ¿no? Pero entonces yo creo que nos deudamos un poquito a la escuela, ¿no? ¿Usted cómo vivió esa cuestión de educarse en un colegio religioso, por ejemplo? Porque poner un cura a dar clase, yo recuerdo cuando lo echaron, no sé si usted sepa. Sí, claro, yo estaba ahí. Sí, y luego una monja que es una belleza, me dio trabajo, nunca pensé que la monja fuera trabajo a mí, por ejemplo, y me dio trabajo. Entonces creo que el liceo es otra cosa. Me parece que sería una oportunidad para reflexionar sobre eso, ¿no? Ese liceo de antes, el liceo de ahora, ¿cómo ve esa cuestión, no? Yo empecé, primero la relación que yo estudié fue el bachillerato en el liceo, porque la primaria pasé por muchos colegios. En la primaria, la primaria me cambió la vida porque mi abuelo se murió y mi abuelo era como el que nos sostenía, mi abuelo paterno. Mi mamá era la empleada del servicio de mi abuelo paterno. Y cuando se muere mi abuelo, nos cambia la vida y nos toca ir a vivir en habitaciones de la ciudad de Vitama. Viví en todos los barrios que me acuerdo y vivíamos de vender flores en los cementerios y de vender espigas y helados en la calle, me acuerdo. Y de eso vivíamos. Y entonces pasé por el Jesús Maestro, pasé por el Sindicato Paz del Río, luego me fui a vivir a Nopsa, pues pasé por una serie de colegios y yo llegué al liceo porque ya mi mamá se va, desaparece mucho tiempo, me toqué ir con mi papá y mi papá me dice, usted va a estudiar a un buen colegio y me manda al liceo y allá el liceo era un colegio supremamente religioso. Todas las semanas teníamos una cosa que ya se hasta me olvidó el nombre, y era que todas las semanas teníamos misa, ¿sí? Y todos teníamos que ir a una iglesia a recibir una misa donde nadie ponía atención. Eso era claro, ¿sí? Y el órgano directivo, el mando, estaba en las hermanitas de la presentación, donde tuve como 2 o 3 rectoras, y esas rectoras y esas monjitas, lo que me parecía interesante es que no todas eran iguales. Es decir, hay monjas muy tradicionales, muy conservadoras. Pero una Elvira, por ejemplo, una cosa, la falda la tiene muy arriba, bájela. Así, o sea, sí, eso le decían mis compañeras, ¿no? O sea, una cosa, sí, está vuelta, ¿cierto? Como había otras monjas un poco más liberales, como la rectora, que a la que usted menciona. Carmelita, una rectora un poco más liberal. Una rectora que llegaba a una clase que se llamaba inteligencia emocional, la veíamos de 6º a 11, y en esa clase de inteligencia emocional cada año cambiaba el enfoque. Entonces, por ejemplo, en 9º se llamaba noviología, el arte de ser buen novio, sí se llamaba, chistoso, ¿no? Y no excusarán si de pronto soy imprudente, yo considero que todos los seres humanos tenemos que hablar de todo por muy incómodo, satanizado de este tema. Pero en esa clase, la rectora, una monja, a hablarnos de cómo ser buenos novios y novias, empezaba a hablarnos de preservativos y los llevaba al salón y decía, esto es un condón, es un ejemplo, ¿no? Y esto no sé qué, que era un tema de ruptura, ¿me hago entender? O sea, una cosa es como si yo, ¿cómo me explico? Como si yo llamara a un vegetariano a que me explicara cómo comer carne, ¿me hago entender? O sea, es una cosa que me dice, pero esta vuelta, ¿cómo es? Pero esos eran los matices de mi colegio, es decir, y era lo que construía, ¿no? También eran unas posturas un poco complejas, y unas posturas complejas porque, por ejemplo, al ser un colegio privado, pero que promovía el altruismo, porque allá tienen a María Puspa en un altar, y que María Puspa, que es como la referente del colegio, mejor dicho, María Puspa se quitaba el pan de la boca por dárselo a los demás, y entonces a mí todas esas cosas, cuando uno es niño, toda esa literalidad no se le queda digamos, yo cojo los conceptos y los calco en mi mente. Sí, es un defecto que tengo, también una virtud me parece. Y entonces llegaba el día, me acuerdo tanto, que iban a hacer un retiro espiritual, porque hacían retiros espirituales, y que vamos a ir a, qué sé yo, a Moriquirá,
pero tal niño no puede pagar su viaje a Moniquirá, entonces usted no va. Y esa vaina me encendía el hígado. ¿Cómo así? Ustedes dicen en este colegio que hay una señora a la que tenemos que venerar porque se quitó el pan de la boca para dárselo a la gente, y aquí hay unos compañeros que no tienen para pagar el pasaje para ir al paseo, que todos querían ir, y la salida es que ustedes se quedan. Y ahí empezaba mi disputa con las monjas, y mejor dicho, a grito herido y a disputa dura, ¿vamos a entender? Y entonces eran posiciones que uno veía en el colegio como cosas muy bonitas, como otras cosas que uno decía, pero como que se nos cayó el discurso, compañeros, ¿me van a entender? Porque entonces, para una cosa somos altruistas, pero para cuando es el factor económico, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hacer muchas cosas con mis compañeros. Me acuerdo, la más famosa fue en señal de protesta, creo que un rector, un coordinador, alguien nos dijo, ustedes aquí hacen lo que se les ordena, pero es que ustedes aquí no vienen a dormir, vienen a estudiar. Y a mí me molestó mucho eso porque fue como un regaño por un reclamo justo que hicimos. Y entonces nos pusimos de acuerdo con los compañeros y dijimos, pues este viernes todos nos venimos en pijama al colegio. ¿Sí? Pues como aquí dicen que no se vienen a dormir, pues sí venimos a dormir, porque sin estudiantes no hay colegio, compañeros. ¿Sí? Entonces, que no desafíen tampoco de esa manera. Y nos llevamos al colegio, llegamos en pijama, eso fue una lucha, Dios mío. Ya la nueva monja era otra nueva rectora, entonces decía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y nosotros allá vivos pero no muertos. Y yo lo llamo eso mis pequeñas revoluciones, ¿sí? Que son tiernas y son bonitas, pero que en ese momento uno sentía un montón de adrenalina porque uno decía, me van a echar. Mi mamá ya estaba mamada que la llamaron a decirle, su hija es un revoltoso. Decía, me van a decir de todo. Pero llenarse de esa adrenalina y desafiar esa autoridad por un principio de justicia que considerábamos teníamos, eso es tan bacano como declararse de alguien. ¿Vamos a entender? Entonces, así lo vivimos y así fue. José, voy a ahora unir los temas. Usted como alcalde, ¿cómo lo ve? Es evidente y las investigaciones lo señalan que la educación pública es mala en comparación con la privada y que incluso el área rural es más mala que la pública en comparación. La ciudad es mejor educando que el área rural y lo privado educa mejor que lo público. Eso lo señalan ya las investigaciones. Usted que es alcalde, ¿cómo piensa una ciudad desde ese proceso educativo? O sea, ¿cómo ve eso? Me imagino que su plan de desarrollo está, pero quiero que comparta con la gente que nos va a escuchar su visión. Yo creo que hay una rendición no forzada o no intencional, sino una rendición de que el Estado lo hemos idolatrado como una figura que lo puede todo, que criticamos también, pero que esa figura hemos olvidado está hecha de humanos. Y el Estado no ha logrado, a mi criterio, equiparar las injusticias que trae el territorio. Leí hace poco un artículo de Tierra Bomba. Tierra Bomba es una isla al lado de Cartagena que es el territorio más poblado, más densamente poblado de Colombia. O sea, creo que es más grande esta vereda que Tierra Bomba, pero tiene más habitantes ni siquiera por metro, por centímetro. O sea, es que viven colapsados. Y es todo un reto que los docentes lleguen a esa isla a dar clases. Y tienen los peores índices del país, según vi en ese artículo, no sé si será cierto, de educación. Entonces, pasa eso y podrá pasar en el Catatumbo. O pasaba con mi hermano. Yo tengo dos hermanos, y uno de mis hermanos, cuando desapareció, se fue con mi mamá al Guaviare, y yo dejé de saber de ellos por 14 años. Y mi hermano, cuando ya volvieron y yo empecé a querer saber todo lo que había pasado en esos 14 años, mi hermano me contaba que el man tenía que coger chalupa, o sea, subirse a un barquito, luego coger caballo, y luego subirse en una moto, o sea, casi que eran 3, 4 horas para poder llegar a la escuela a estudiar, donde un profesor le daba todas las clases. ¿Vamos a entender? Entonces, todo eso pasa porque se requiere financiación, porque se requiere, digamos, un Estado más dinámico, ¿sí? Pero yo siento que cada vez el debate es más económico, ¿no? El debate es cuánto nos cuesta
sostener un colegio público, cuánto nos cuesta hacer un colegio. Y uno ve personas del país hablando ya de no concesionemos los colegios públicos, démoslo a privados que ellos son más eficaces. Claro, porque se quitan, digamos, la parte sustancial de la educación y se la delegan a otra persona. Entonces yo sí creo que, digamos, ha sido como una rendición del Estado, que hay ciertos retos que le han quedado grande y dicen, no, como me ha quedado grande, mejor hagámoslo así. Y es que la ruralidad para mí es muy compleja, o sea, es compleja por las distancias, por muchas cosas, ¿no? Cuando yo voy al Carmen, que voy a esa escuela, lo hago porque siento que nunca la atienden. Y voy allá y hay niños que vienen de Santander a estudiar a esa escuela, o sea, vienen de otro departamento a estudiar aquí, una escuela aquí de Vitao, la más lejana, ¿sí? Y vienen a estudiar ahí. Y yo llego y veo que están jugando fútbol con una mochila porque no tienen ni balones. Y yo, ¿cómo así que nos quedó grande hasta traer balones, man? Pero era el tema, llevamos los balones, porque llevamos los balones. Para mí fue un honor decirle a los muchachos, aquí están los balones para que jueguen. Para mí eso es una de mis pequeñas revoluciones, ¿sí? Listo, genial. Luego voy y pregunto, ¿y cómo van con los balones? No, es que fulana no nos lo presta. Están guardados. Están guardados. Seamos todos. Pues puede haber ejecución, pero si las visiones en el territorio son medievales, ¿cómo usted le dice a un joven que no le va a prestar el balón que trajo el alcalde para que juegue? Se me va a entender. ¿Sí? Entonces, no solamente, eso es lo que llamo yo la rendición forzada del Estado, es decir, o no forzada del Estado, es decir, bueno, recursos, pero si a un técnico de medio o a un dirigente medio no le parece tal cosa, deja morir la causa, ¿sí? Entonces creo que es un poco más del tema, yo creo que aquí el compañero también lo hablaba, ¿no? La realidad es muy compleja, no sé si han visto la anécdota, qué pena si hablo mucho, pero me parece interesante el tema, la anécdota del el man fue alcalde encargado en el Sumapaz, ¿no? Y entonces le preguntan, porque no conocen la ruralidad, ¿sí? Le preguntan al man, sírvase indicar cuántas casas de lenocinio tiene usted en su territorio, ¿sí? Casas de lenocinio son prostíbulos, donde se ejerce la prostitución, ¿sí? Donde eso es un oficio antiguo, donde la gente vende su cuerpo a cambio de dinero, ¿sí? Y el man pues se ríe y responde, no, qué pena, aquí solamente están las putas FARC, ¿sí? Porque, o sea, eso no conoce el territorio, en las veredas no hay casas de lenocinio, o sea, es que es básico, vamos a entender. Entonces, eso lo expresó el compañero, entonces es un tema como que todavía hay una distancia muy fuerte entre la comprensión de la ruralidad, cómo funciona y cómo debería funcionar, ¿no? Y también una incapacidad del Estado y unas visiones bastante arcaicas que hacen que la educación, sobre todo los jóvenes, sean los afectados, ¿no? Sí. Es un tema, digamos, es un efecto dominó a mi criterio. Sí, José. José, pero como el tiempo apremia y esto quizás va a tocar que vuelva después también. Todo bien, no, todavía me queda tiempo, no se preocupe. Pero sí, vamos a hablar del presente. Yo creo que la democracia hay que debatirla, ¿no? Entonces Saramago lo plantea. Creo que debatir la democracia porque no existe. Existe un espejismo que nos hace creer que sí existe. Y lo estamos viendo en carne viva aquí con usted, con su caso, ¿no? Yo quisiera saber usted qué opina de esa cuestión de la democracia, cómo la ve. Yo sé que es un terreno para defender, pero usted que ha estado patrulleando esta ciudad más que cualquiera, de hecho ha sido admirable ver su campaña y ese proceso. ¿Usted qué opina de la democracia ahora que las mismas instituciones intentan frenar el proceso político que usted lleva? Yo pienso que hay una frase de un man bien godo que decía, más o menos no recuerdo exactamente la frase, pero en el sentido de la misma era, la democracia es lo menos peor que hemos creado, bueno, ¿sí? Y se refiere a que tal vez ustedes están muy jóvenes y pensarán que siempre ha sido así, que siempre hay unas autoridades que se eligen por voto, ¿no? Pero la realidad es que eso no era así, o sea, que ustedes y nosotros podamos ir a elegir quién nos representa, ya es un avance que antes no se tenía. O sea, antes era el rey, ¿sí? Que imponía incluso en estas zonas un virrey y decía, ahí les mando notificados que ese es el que nos va a mandar a ustedes. Y uno no podía ni chistar nada, ¿no? ¿Va a entender? La democracia, que es como el modelo menos imperfecto que tenemos, pues no deja de ser una cosa compleja. Y lo digo porque a diferencia de las autocracias, de los autoritarismos, de las dictaduras, de otros esquemas, la democracia sí permite que su voz cuente. Y eso creo que es lo más bello que hay, ¿sí?
Y si, por ejemplo, para los católicos lo más importante es el nacimiento de Jesús, para la democracia, sobre lo cual separa la democracia, es que la gente puede votar y elegir y ser elegido. Esa es como digamos, nuestra premisa más importante, ¿sí? Sobre eso se basa la democracia. Sin eso no habría democracia. Si usted como ciudadano no puede votar para elegir, no hay democracia. ¿Vamos a entender? Y para poderla tener, pasaron muchas cosas. O sea, eso no fue gratuito, que un día un rey dijo, seamos chévere con la gente, elijan ahora su representante. Eso fue gente que se mató con armas, con asadones, de todo para que haya democracia. Ahora las democracias, en el sentido más tradicional, no es solamente que usted elija y que sea elegido. Ahora la democracia tiene un montón de sustentos filosóficos, ¿sí? Por ejemplo, que la propiedad tiene una función social, que la educación sea un derecho fundamental, que se tenga derecho a la salud. Todo eso ahora hace parte de ese satélite de lo que llamamos democracia. Sin embargo, la democracia tiene unas debilidades, y una de esas debilidades es que en el extremo garantismo que presta la democracia a veces, usted puede ser objeto de aplanarlo, ¿no? Y entonces alguien gana unas elecciones en franca lid y entonces empiezan digamos, el manejo de instrumentos legales para decir a este no hay que dejarlo, ¿sí? Es como si usted quedara aquí elegida de representante del salón, llegaran los demás, una compañera y dijera, pues puede haber ganado en democracia, pero no fue legal, no fue legítimo, lo que sea, y empezar a envenenar a los demás para que usted no pueda gobernar, ¿vamos a entender? Claro, lo hace en su derecho, ni más faltaba, pero le está afectando lo que fue elegido en su momento, vamos a entender. Entonces, eso pasa en Colombia y pasa en Latinoamérica. O sea, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, creo que fue la primera mujer presidenta del Brasil y se la bajaron, literalmente. En el Congreso le hicieron una encerrona y se la bajaron, o sea, la sacaron del cargo. En una democracia, pasa, vamos a entender. Ahora en Colombia, pues está pasando, más allá de que a la gente le guste el presidente o no le guste, hay una serie de cosas que a uno le preocupan, de la forma en que, digamos, atacan y atacan y atacan y atacan y no sueltan. Es como un perro que no suelta un hueso, vamos a entender. Y acá en Duitama, pues no es por darme las de Martín ni nada, pero ayer me llegó un correo electrónico de los abogados diciendo que ya van a meter mi denuncia penal y que me van a exponer años de cárcel. ¿Vamos a entender? Entonces, lastimosamente, la democracia, como tiene tantos instrumentos en el derecho, también se vuelve un momento en el cual usted pone su nombre y usted no sabe si vuelve vivo después de ponerlo. O sea, si vuelve vivo en el sentido jurídico y político, porque usted se vuelve un lugar al cual hay que atacar, ¿entender? Creo que eso es una falta de inteligencia emocional de la sociedad. O sea, el mensaje que le están dando a Colombia es que entre usted más visible se vuelva, más lo van a atacar, ¿sí? Entre usted más crezca, más le van a dar, ¿sí? Y que la democracia hay instrumentos tanto para que usted lo elijan como para que usted lo acaben. Ese es el mensaje y es preocupante. Lo que me afana es que detrás de todo eso seguramente hay una serie de, ¿cómo llamarlo así?, de mafia, de corrupta que se acostumbró a estar sacando el dinero. Llega alguien que interrumpe ese proceso e invierte miles de millones. De hecho, es tenaz decirlo, pero en Colombia matan a la gente, o sea, nos deja robar, no interrumpe el negocio porque lo hace. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo disputarle a esta gente lo bello de la democracia? Porque ellos la sometieron, ¿no? La amordazaron, la tienen ahí sometida, y nosotros viendo ese espectáculo es terrible. ¿Cómo enseña uno cuando el proceso es así, no? ¿Cómo ves a Yo pienso que también hay un tema y es que filosofamos mucho hacia afuera, pero también nos olvidamos filosofar hacia adentro. Y el tema está en que el adversario o el enemigo, esas mafias, no es un lugar allá lejano, no son una gente que nació mala y entonces son los satánicos del cuento, no. Esa gente también pasó por los colegios y esa gente también recibió clases y esa gente también fue niño y esa gente también tiene padres y madres. ¿Qué hace que, lo que quiero decir es que el enemigo no está allá, el adversario no está allá, el adversario está acá? Y hoy, algunos de sus compañeros de al lado puede que en algún momento se vuelva esa mafia. ¿Y por qué se puede volver esa mafia? Porque empiezan a ceder en unas cuestiones básicas.
de principios. El muchacho o la muchacha que termina ya es el muchacho que aprende de su papá que al policía hay que darle un billete para que no le haga el comparendo. Ahí empieza a correr la línea axiológica de lo que es correcto. El muchacho que empieza en el salón a pagarle al compañero para que le haga la tarea es el mismo que más adelante va a pagar para que le dejen un contrato. Es lo mismo, solo que en otras dimensiones, es lo mismo. ¿Sí? El muchacho o muchacha que copia en un examen, una evaluación para pasarla, es el mismo que más adelante va a ir a copiar los términos y condiciones de un contrato para que se lo dejen a él. Compañeros, la mafia no está solamente allá, está aquí adentro. Y se llama condición humana. Porque el ser humano tiene cosas bonitas como cosas feas. Y a mi criterio, como lo diría Pepe Mujica, la revolución más importante que uno tiene en la vida es que la parte de luz domine la parte de oscuridad que tiene el ser humano. Yo ahora, ustedes se han dado cuenta de lo que más me han criticado es por el tema del PAE. Porque que no sé qué, que llegó una naranja que parecía un limón. La gente no conoce la historia detrás de eso. Yo detecté que en Duitama, el PAE, que es un contrato de más de 12.000 millones de pesos que se les entregan así, tome, 12.000 millones, tome. 12.000 millones, esa es la plata que una persona no se gana nunca en su vida trabajando un salario mínimo, nunca se lo va a ganar. Le dan 12.000 millones para manejar la comida de los niños de Duitama, y era costumbre en esta ciudad que el alcalde de turno le pedía plata al que se iba a ganar el contrato y le daban sus buenos millones. Pues eso es corrupción. ¿Sí? Pero hay que tener el temple para decir, yo no quiero esos 100, 200 millones, 300 millones que me van a dar de cuello. ¿Tiene usted hoy la capacidad de que le pongan 300 millones al frente, le digan al alcalde, me da el contrato y se gana esos 200 millones en un segundo? ¿Puede usted decir no? ¿Tiene usted la capacidad de decir eso? ¿O va a decir, uy, sí, con esos 300 millones yo me compro una casita? ¿O hago algo? Venga para acá, ahí le dejo el contrato. ¿Quién tiene la capacidad de rechazar eso y no será esa tentación? A mi criterio, pocos. Entonces, esa mafia a la que usted se refiere, profe, está enquistada es porque en este país se acostumbraron a que primero yo, segundo yo, tercero yo y luego lo colectivo. Mi pelea con el tema del PAE fue que sacamos a los que se han ganado lo mismo de siempre. Llegó un nuevo operador en toda la Franca Linde, no le pagó a nadie, nunca lo conocí, pero llegó a prestar un servicio regular. Pero sí, regular, porque es que en este tipo de servicios, este tipo de problemas se dan. Y la comunidad, porque siempre han estado, incluso peores. Claro, pero entonces el mensaje es, este man que dijo que iba a cambiar el PAE, mire ahora, no entender. Y usted lo ve en el día a día, porque puede que ustedes un día le sirvan más poquito arroz, o el arroz esté frío, no tenga sal, qué sé yo. ¿Sí? Ustedes dirán, le cuentan al papá, no, es que están robando esto. No, la disputa que estamos dando nosotros es para que no se sigan robando las cosas. ¿Sí? Que por qué no hemos tapado huecos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, porque es que aquí, qué pelea tan fuerte. Aquí los contratos, para usted poder pavimentar, tiene que tener una máquina, aceite, lubricantes, material asfáltico, una serie de cosas, todo un requisito. Y cada vez que va a salir el berraco contrato, siempre alguien dentro de la alcaldía termina direccionándolo. Direccionándolo es, un contrato sale para que cualquier persona se pueda proponer y decir, yo tengo la capacidad para hacer eso, ¿cierto? Como aquí, si yo dijera, voy a rifar este celular, cualquiera podría decir, todos podemos competir, ¿cierto? Pero yo voy a rifar este celular y por debajo le digo, es el número 4, es el 4. Número de 1 a 5, ¿quién es? Y usted dice el 4, pues es diferente, ¿verdad? Eso pasa allá adentro. Vamos a sacar contratos y antes de que salgan le dicen, va a pasar esto. Es decir, lo están direccionando para que se los ganen otras personas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque hay un interés económico. Si usted me ayuda a que yo me lo gane, yo le doy tanta plata. Y empieza la corrupción. Esa plata que usted le pagan por ser corrupto, se la quitan en la calidad de los materiales, se la quitan en cómo reducimos costos para que la obra salga rápido, pero vamos a repartirle a todo su pedazo. Entonces, yo lo que le quiero dar el mensaje final es que eso no se trata de buenos y malos. Todos adentro tenemos un ser bueno y un ser malo. Todos lo tenemos. El tema es quiénes tienen la capacidad y la altura moral y ética
de decirle a la oscuridad que uno habita dentro de sí, que compañero, no le jalamos a hacer de detrimento a lo público, a lo colectivo, ¿sí? Entonces, esa especie como que cada vez está más en vía de extinción. Ustedes se dan cuenta, los escándalos de todos los gobiernos, de derecho, de centro y de izquierda, son que alguien se dio, ¿sí? Alguien se dio, alguien dejó comprar su alma por plata, y ahí ya se jode todo. Entonces es un tema complejo, y en esta ciudad, como están acostumbrados a eso, y nosotros llegamos a poner límites a eso, pues están que nos dan hasta con el palo de la escoba, porque estamos diciendo, nadie más hace negocios acá. No, ¿cómo se le ocurre? Si yo necesito mi platica, mi cuota, mi porcentaje, todos tenemos derecho a trabajar, alcalde. Todos tienen derecho a trabajar, pero no todos tienen derecho a robar. Nadie tiene derecho a robar, ¿sí? Y esas son las pequeñas revoluciones que estamos dando. Si antes peleábamos porque un compañero pudiera ir a Muriquirá, ahora estamos peleando para que dejen de coger la plata del municipio para comprarse cosas en detrimento de lo que se requiere. Esa es la realidad. Claro, todos los alcaldes que se han ido ya son multimillonarios, todos. Yo aquí soy tunjano, pero veo eso, digo, la ciudad necesita despertar. Los muchachos son los que comienzan ese proceso, porque el voto joven que usted tuvo fue altísimo, porque es el primer alcalde que es elegido por jóvenes. Voy a hacer una preguntita que tiene dos partes y luego le dar la palabra a los estudiantes, ¿vale? Sí, pues claro que sí. Un poquito más de paciencia. No, tranquilo que voy bien, voy bien. José, yo quisiera saber cuál es su futuro, ¿sí? Y quisiera saber si, esto lo dice Freud, dice, educar es imposible, gobernar es imposible, psicoanalizar es imposible, pero el sentido de que educar es imposible es usted, hermano. Usted tiene que hacer lo posible, usted está haciendo posible, de hecho, o sea, ya con lo que acaba de decir, estoy seguro que estos muchachos dicen, por lo menos hay alguien que sí es ético en el terreno en el que todo el mundo sabe que no hay ética. Eso es lo que le da sentido a eso, ¿no? ¿Usted cómo ve eso de gobernar y el poder ahora, antes campaña, antes crítica y ahora que lo tiene? Sí. ¿Y cuál es su futuro en esta cuestión de lo político? Yo creo que ahora sacamos un decreto ayer que va a ser un poco controversial para algunos sectores políticos de la ciudad o algunos sectores ideológicos de la ciudad. Porque ayer saqué un decreto donde yo asimilo el alcohol y las sustancias psicoactivas como si todas fueran drogas, ¿sí? O sea, ayer sacamos un decreto que dice que usted no puede consumir alcohol ni tampoco sustancias psicoactivas como la dosis mínima que está permitida. La dosis mínima es un gramaje de marihuana que se permite legalmente. Y estamos diciendo que usted no lo puede hacer ni en parques ni en zonas públicas. Digo que es un problema porque yo fui el único, y yo me acuerdo de ese momento tan intimidante, cuando estábamos en un debate en la Cámara de Comercio y hacen las preguntas complicadas que dividen si tú vas a tener votos o no. Preguntas complicadas son, por ejemplo, que tú estás en el marco de una campaña política, te estás disputando cada voto y el periodista dice, bueno, vamos a ver, ¿usted está a favor del aborto o en contra? Y usted, si usted dice que está, yo estoy a favor del aborto, ¿no? Dejo la aclaración. Pero si usted dice que está a favor del aborto, pues se gana, tiene los votos de la gente que crea como usted, ¿cierto? Pero de inmediato se echa en contra a ese que dice, no, ni cómo se le ocurre, eso es pecado, bueno, lo que quieran decir, ¿cierto? Ya, o sea, usted crea una barrera. Pues en ese debate de la Cámara de Comercio preguntaron eso y preguntaron, ¿usted está de acuerdo con la dosis mínima? Y todos los candidatos, no. Y yo dije, Dios mío, es un tema controversial, pero si yo no levanto la mano me estoy traicionando a mí mismo. Y me demoré como 3 segundos y levanté la mano. Yo lo único que la levanté. Y ayer cuando sacaba ese decreto, decía, Dios mío, ahora van a decir que soy incoherente. No, estoy diciendo que la gente tiene derecho a su dosis mínima, que me ha faltado, pero que todo en la vida tiene sus espacios. Y que yo no puedo estar tomando y fumando al lado de niños que están jugando fútbol en los colegios, jugando fútbol o jugando lo que sea en los parques. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Le hago este contexto para decirle que me faltó decir que hay otra droga, porque el alcohol es droga. El alcohol tiene incluso más efectos negativos que la marihuana, ¿sí? Solamente que en la cultura se sataniza más esas expresiones, pero la realidad es que la cerveza está catalogada incluso como genera una dependencia y por eso el alcoholismo. Me faltó poner una ahí, el poder.
Sí, porque el poder también debería ser catalogado como una droga. Un vicio. El poder se vuelve impresionante. Usted en la alcaldía tiene el poder de decir quién tiene trabajo y quién no. Usted tiene el poder de decir qué contrata y a quién se lo deja. Tiene un montón de poderes, ¿sí? Pero el poder genera que usted quiera más y más y más y más. Desata las ambiciones más oscuras del ser humano. Cuando estaba en campaña, el poder lo veía de una manera. Cuando era estudiante y me gustaba la filosofía, lo veía de otra manera. Ahora que lo vivo, lo veo de otra manera. Y es que definitivamente ningún ser humano debería tener más de 4 o 6 años de poder. Porque luego de eso, para mi criterio, está probado que tu personalidad cambia. Va a cambiar así tú no lo quieras. Es decir, hay un tema muy complejo que genera el poder. Digamos, es como al que le gusta bailar. Usted empieza a bailar lentamente y usted desarrolla motricidad y desarrolla reflejos y su columna desarrolla, digamos, cierta elasticidad. Así va a pasar con el paso del tiempo. Entre más baile va a tener más talento y más capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pues usted entre más poder tenga, a mi criterio, va a tener más elasticidad, pero una elasticidad que le va a hacer daño a la sociedad. Porque usted empieza a tomarse atribuciones sin tener juicios completos éticos, a mi criterio. Entonces yo pienso que en la rama ejecutiva espero no estar mucho tiempo, además que no quieren que esté mucho tiempo. Entonces, para mi futuro yo espero terminar acá este periodo de 4 años si me dejan, y si no me dejan, pues termino y pues emigraré a otras ramas. Yo creo que la rama legislativa es algo más interesante para mí. Pero pues eso digo ahora, ¿no? Puede que me pase lo que cuando era estudiante, jamás en mi vida haré política, necesitaba estos pagos y terminé en 4 años lanzándome a otra cosa ejecutiva, ¿no? Pero pues por ahora mi reflexión es, yo pienso que yo a esas campañas le tengo mucho miedo porque es que requieren mucha plata. Yo aquí en Duitama gané porque se me alinearon los astros. Yo me gasté 80 millones de pesos. Mi adversario directo, hacia ya puesto otra cosa, mi adversario directo no se gastó menos de 2.500 millones en su campaña. Yo me gasté 80. O sea, mientras ellos hacían campaña con un montón de cosas, yo hacía campañas con témperas y con papeles. Y con hambre, porque había días que no había para almorzar. Es la realidad. Había días que no había para comer y tenía que pagar mis volantes y mis cosas y no tenía cómo ofrecerle un refrigerio a mis compañeros. Y me sentía deprimido y el ser más... me sentía demasiado impotente y no poder ofrecerle a la gente que estaba ayudándome, no poder ofrecerle un almuerzo. Sí, o sea, eso me hace sentir muy mal. Y entonces ahora, una campaña a la gobernación se requiere de un esfuerzo impresionante. Son 123 municipios en Boyacá, es el segundo departamento con más municipios de Colombia. Creo que Risaralda tiene como 7 municipios. Boyacá tiene 123. Es una campaña en 123 municipios. A punta de colchón propio. José, pero eso no es rendirse y dejarle los contratos de democracia a sus zampones, hermano. Sí, no es que sea rendir, sino que yo creo que en la vida también he aprendido algo y es que hay que aprender qué peleas vas a cazar. ¿Sí? Es decir, uno tiene que, también se lo digo a ustedes, hay que ver qué peleas caza uno en la vida. Hay peleas que yo he cazado que he ganado y hay peleas que he perdido. En una universidad muy prestigiosa de Colombia, que se llamaba El Externado, que hacía una pelea con personas muy poderosas y terminé saliendo de la universidad. Casi que me sacaron de la universidad a punta de ponerme, y es el poder del que hablo, el poder también es el nivel educativo. En una universidad, a los que quieran ser abogados, uno ve una vaina que se llama derecho romano. Imagínense, van a irse a Roma a aprender todas las instituciones jurídicas. Y me tocó un man, que cuento esto como anécdota, era profesor de derecho romano, y cada vez que llegaba a las clases, básicamente decía que los que no eran blancos, ojiazules y demás, eran hijos de los indios y no tenían derechos. Sí, eso es lo que básicamente nos decía. Un man que había estudiado en Francia y que era más negro que mi madre, sí, venir a decir esas contradicciones, excúseme la frase, sí, y nos trataba de una cosa horrible. Y yo me le paré al man. Y en el último examen, porque eran 3 exámenes al año, bueno, no era que había tareitas ni nada, eran 3 exámenes, ¿pasa o no? Yo tenía que sacarme de 0.5 hacia arriba y pasaba la materia. Puedo sacarme 0.6, puedo sacarme 1.
y pasaba la materia. Pero como fui el único que me paré a decirle que me parecía que era un man que discriminaba, que sus títulos profesionales no hablaban de su calidad ética, que no tenía derecho a maltratarnos, me hizo una pregunta para fusilarme. Una pregunta, tenía un libro donde la mitad eran más o menos 1095 citas. Me dijo, dígame qué dice la cita número 838 de mi libro donde habla de la invasión de los visigodos en el año no sé qué. Le dije, no, qué pena, pero eso no está dentro del temario del examen. Yo pregunto lo que quiera. ¿Va a responder o no? No le respondo, listo, tiene 0.4. ¿Sí? Y me puso, o sea, él sabía que necesitaba 0.5 para pasar. Y ahí aprendí que hay peleas que uno tiene que saber cazar. ¿Va a entender? Entonces, está bien llenar a estos jóvenes de ilusiones, ni más faltaba. Está bien de darles ánimo. También de decirles que dentro de ustedes también hay monstruos, compañeros, y que por eso ustedes, cualquiera de ustedes puede terminar siendo corrupto en la vida. ¿Sí? Pero también es bueno decirles que hay peleas como ganar como ganar una gobernación, una presidencia, que requieren de un esfuerzo muy fuerte, sobre todo si tú estás en la parte de no venderte, ¿no? Y yo pongo el ejemplo del presidente Petro, a quien respeto, ni más faltaba y a quien apoyo. Pero ganar esa presidencia fue muy costoso. Y hoy estamos viendo los escándalos porque se hicieron concesiones con personas que no debieran haberse hecho concesiones, que básicamente hoy, por ejemplo, se robaron el tema de los carrotanques por una visión de decir, yo quiero plata y si no, no lo apoyo. Y se negoció con esa gente, ¿me va a entender? Entonces, vea, por eso yo sí anhelo ayudar y anhelo servir, pero también sé que entre más escale va a estar la presión de que hay que ceder más y más. Y yo me pregunto hasta dónde estoy dispuesto a ceder conmigo mismo, mirarme al espejo y decir, ¿sigo siendo coherente? O pues puta, qué pena la frase, el discurso se me está cayendo, ¿sí? Porque estoy cediendo ante unas personas que me están obligando porque me financiaron una campaña, por ejemplo. ¿Me hago entender? Entonces, compañeros, la vida es durísima para vivirla, es hermosa, pero cuando te metes en política, la vives al 300% de adrenalina. Todos los días se pone en la prueba tu ética, tus principios, tus valores y tu resistencia. Porque para una gente tú eres un héroe y para otro tú eres un desgraciado. Entonces también hay que saber vivir con que te estén juzgando todo el santo tiempo. Y eso no es fácil. Es un bullying permanente. Sí, José, muchas gracias. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta. Una, dos, tres. ¿Cuánto tiempo tenemos, José? No, todavía me queda media hora. Entonces, vamos a hacerte dos preguntas, ¿vale? Vale. ¿Por qué para usted como alcalde es tan importante estar a cada rato viendo el proceso que tienen las escuelas rurales o las que están a la intemperie acá en Duitama? Bueno, en las elecciones, usted lo dijo, se basan de un discurso y de una imagen y de una ideología. Y pues en estos años ciertas personas, más que todo jóvenes, como que rompieron ese hilo conductor de las elecciones y eligieron un cambio. Para usted, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó ahí en Colombia? ¿Qué pasó en las elecciones? Y me gustaría saber, según su perspectiva, qué hizo falta para que se siguiera propagando esa ideología de cambio. Entonces, allá, hay un tema, ¿cómo te llamas tú, perdón? Ángel. Cuando les hablaba de que la democracia no es solamente elegir y ser elegido, sino que ahora es más grande el concepto, como el derecho fundamental a la educación, como el derecho a la salud. Desde la línea de pensamiento que yo tengo, considero que la democracia se trata de equilibrar la balanza. El poder debe estar para que a los iguales los tratemos como iguales y a los desiguales como desiguales. ¿Qué significa? A que si usted tiene el poder para ayudarle a las personas más o menos favorecidas y no ayudarle a otras porque están bien, para eso debe ser la democracia, es decir, para equiparar las cargas. Cuando usted va a la ruralidad se da cuenta que vive en otro mundo, que allá tener internet es un lujo, ¿sí? Que hay gente que su vida ha sido salir de la vereda a la ciudad más cercana, pero nunca han ido ni a Bogotá, por ejemplo. Hace unos días hablé con una edil muy joven y me dijo, una edil de Duitama, una chica que tiene 21 años, sacó 600 votos en Duitama, le eligieron edil. Me dijo, alcalde, yo nunca he ido a Bogotá.
Entonces lo que le quiero decir con esto es, en la ruralidad se vive un mundo donde como que están atrasados en el tiempo como 50 o 100 años. Y la tarea, a mi criterio, como mandatario, es tomar acciones para que ellos, esa balanza de injusticia que están viviendo, se pueda equilibrar. No tienen balones, al menos llevamos los balones y que puedan jugar. No tienen internet, bueno, estamos haciendo todo el trámite para poder ponerles internet en el colegio. Me sale un beneficio para un colegio, pues lléveselo a ese colegio y no al colegio, al mismo colegio de siempre, ¿vamos a entender? O sea, trate de equilibrar las cargas, ¿sí? Es como si usted me dijera, yo esta semana no he comido carne, pero su compañero al lado lleva todos los días comiendo carne. Pues la siguiente semana yo voy a hacer todo lo posible para que usted tenga carne y verdura o jugo o algo para equilibrar la carga, ¿vamos a entender? Entonces, de eso se trata la vida, y yo veo así la democracia, equilibremos las cargas, es lo que llaman justicia social, ¿sí? Entonces, a eso le apunto, por eso considero que no solamente lo hago con las zonas veredales, lo hago con los barrios un poco marginales de la ciudad, o los barrios más complicados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos entregando, llevamos silo, tanques, y llevamos sal y temas para los animales de las veredas, y me escribía, y eso es un tema del cáncer también social que tenemos, y es que hay gente muy egoísta. Entonces me escriben, oiga, alcalde, ¿usted por qué le dio melaza o le dio tanque a la familia Ocampo si ellos tienen con qué comprar el tanque? ¿Usted le consta? No me consta, pero es que eso se ve que ellos andan bien. Compañero, no empecemos que por qué sí la a él y a mí no. O sea, viva su vida y sea feliz, pero deje de estar con ese egoísmo permanente, ¿van a entender? Entonces como que se trata de equilibrar las cargas y trata de hacerlo en todos los escenarios, de generar un poquito de justicia. Entonces, por eso es el tema, ¿listo? Y a su merced, querida, ¿cómo es su nombre? ¿Carol? Karen. Yo no sé si ustedes ven filosofía acá. ¿Ven filosofía? A veces ven filosofía. Hay un tema que a mí me fascinó mucho cuando lo comprendí. Suena un poco aburrido, pero se llama la dialéctica. ¿Sí? Y creo que todo es fruto de la dialéctica. Creo que hoy el bombillo no sea amarillo en su mayoría, sino sea blanco y ahorre energía, es producto de un proceso en el cual alguien dijo A, luego alguien dijo B, y de A y B salió un nuevo argumento que ahora es AB. ¿Vamos a entender? Eso es dialéctica. Tesis más tesis sale síntesis, ¿verdad? En ese orden de ideas, los humanos, cada vez que se organizan, nunca están contentos y tratan de mejorar las cosas, ¿sí? Por eso hemos llegado a la democracia y por eso hemos llegado a ciertos espacios. En el mundo, a mi criterio, hay el enfrentamiento permanente de dos fuerzas, de una tesis y de otra tesis, y es de una visión progresista de la existencia humana y de una visión conservadora de la existencia humana. Esas dos fuerzas, llámelas izquierda o derecha, llámelas conservadurismo y progresismo, llámelas como quieran, están en permanente choque. En la visión oriental de otros países como Japón, ellos hablan del yin y el yang, dos fuerzas que se enfrentan permanentemente, ¿sí? Esa pelea entre dos fuerzas que pelean es lo que hace que en ciertos momentos de la historia salgan fenómenos políticos que cambian las cosas o que intentan cambiar. Olas, movimientos. Cuando sale todo este movimiento de liberación femenina, cuando las mujeres en Estados Unidos, en Filadelfia, se organizan y dicen tenemos derecho al voto y las mujeres no somos animales y somos iguales que los hombres, fue porque un momento en que esas tensiones de fuerzas sacaron una voz. Y esa imagen tan maravillosa que se ven de las mujeres en algunos lugares como los sindicatos de Estados Unidos paradas sobre las mesas diciendo nosotras tenemos el mismo derecho que ustedes, no sean... ¿Sí? Y hacer eso, es cosa que les abres también van a decir, el alcalde echa madrazos y me van a regañar, pero es que quiero que abran sus mentes, por favor. Hacer ese momento fue supremamente bello. Como cuando se levanta un esclavo y dice, tengo derechos y soy tan humano como los blancos, y usted no me puede juzgar por mi color de piel y decirme que yo estoy obligado a hacer labores
de esclavitud y usted blanco sí tiene derechos de libertad, todos somos iguales. ¿Qué hace que la piel, por ser de un color diferente, tenga usted más derechos o no? No hago entender. Y hoy Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un presidente negro y eso ya es una revolución y eso fue una ola de cambio. ¿Vamos a entender? Y eso ha pasado en muchos escenarios. Ahora que en Bogotá, por más que tenga una serie de diferencias con ella, hayan elegido una alcaldesa que es lesbiana, Claudia López, lesbiana, pues me parece supremamente bello porque estamos diciendo lentamente que la sociedad está abriendo espacios para que aquí todos seamos tratados como iguales. Esa ola del cambio se ha dado. Lo que pasa es que en algún momento se ha dado más fuerte, o de otra manera se ha dado más pequeñas. En Colombia tuvimos que esperar más de, yo no creo que 200 años, creo que como 400 años, para que llegara al menos un representante de una línea progresista, porque aquí nunca las habían dejado, ¿sí? No lo han dejado. Y bueno, ahora nos dejaron llegar, y yo parto la frase de él, tenemos la presidencia, pero no tenemos el poder. Y yo lo veo, yo tengo una alcaldía, pero no tengo el poder de elegirlo todo, ¿me van a entender? Entonces, no es que ha faltado, sino que simplemente se trata de qué momentos en la vida en que las cosas se alinean, ¿sí? Pero lo que sí es necesario para que las cosas se alineen es el eterno debate, la eterna rebeldía. Mi criterio es importante, pero la rebeldía con causa, ¿no? Una rebeldía estúpida de que a usted le dan una instrucción a su papá y no quiero porque no se me da la gana, no. La rebeldía que sustenta, la rebeldía que dice no lo hago por esto y por esto, usted está equivocado por esto. O sea, esa rebeldía fundamentada creo que es la que tiene que seguirse dando, ¿no? Y yo creo que ahí continuamos. Entonces, yo lo que quiero es que en los colegios sean estos escenarios de debate, que la gente le hable, y aquí una persona puede decir, yo soy de una línea conservadora y nadie lo tiene que molestar. Yo no estoy de acuerdo con que los animales tengan derechos, un ejemplo. O a un muchacho puede decir, yo estoy de acuerdo con los toros, a mí me gusta, ¿cómo se llama eso? Las corridas de toros. Y otro muchacho puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y que haya ese debate. O sea, si eso no se genera en esos espacios, pues básicamente no va a haber el momento en el cual ese muchacho que se levanta y le da la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, pueda más adelante llevar cambios y transformaciones en su municipio, en su país o en su continente, ¿vamos a entender? Entonces, son estos colegios los escenarios para que la gente se enfrente y debata y crezca y luego pueda crecer y proponer grandes cambios. Entonces, pues todo a su tiempo, todo va pausadamente y esperamos que de aquí salga gente que proponga debates a la sociedad y genere transformaciones. Bueno, ¿listo? ¿alguien más? ¿Valentina? ¿Valentina? ¿Tú también? Bueno, señor alcalde, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted qué opina respecto a que, bueno, en las elecciones pasadas, o bueno, me imagino que ha pasado en más elecciones, no solamente de alcaldía, pues en cualquier elección, a los funcionarios públicos se les diga, por ejemplo, las personas de alto rango les digan, nosotros, si usted apoya a este candidato, si le hace campaña gratis, le podemos ayudar con trabajo, le damos dinero, mantenemos su puesto o le ayudamos a renovar? Listo. Teniendo en cuenta pues, que obviamente el trabajo es de lo que subsiste. Sí. Es un tema bien complejo, porque yo tenía una línea en mi campaña donde yo nunca prometí empleo. Pero la gente se acercaba a mi campaña, o sea, a ver, vamos a hablar claro. Cuando hice mi primera campaña, casi nadie me ayudó, muy poca gente me ayudó. Era mi pareja y yo haciendo campaña con un parlante y algunos compañeritos para que me ayudaran. Y nadie daba un peso por mí. Pero nos metimos 5.000 votos. ¿Sí? No sé cómo, pero lo logramos. Listo. Luego en la segunda campaña, cuando ya dicen, uy, este man de pronto puede ganar, empezó a llegar bastante gente a querer ayudarme. Pero sus intereses no eran de todo altruistas. Porque en este municipio y en Colombia está la idea de que si tú le haces campaña a fulano y él gana, él tiene un deber contigo. ¿Y el deber cuál es? Ayudarte con un trabajo. Una OPS, ¿cómo se llama? Un contrato de prestación de servicios. Cuando yo gano la alcaldía, todavía me sigue pasando. Yo no puedo salir a la esquina con tranquilidad.
a la esquina que yo salga o llamada que yo reciba es, alcalde, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Es que imagínense que yo tengo una hija, o tengo una prima, o tengo una tía que está sin trabajo. Y yo la apoyé a usted, yo la ayudé, yo voté por usted. Entonces, es saber si usted le puede dar trabajito a eso. Y así es todos los santos días. ¿Qué ha pasado? Que los políticos han normalizado eso y entonces en campaña dicen, hágale, ayúdeme que yo lo acomodo. Y empiezan a crear esa serie de intereses, ¿sí? Yo, gracias a Dios, puedo decirlo, yo en campaña a nadie le prometí trabajo. Pero han llegado muchas personas a cobrarme que han votado por mí. Cuando yo llegué, hice algo que fue pedir que la gente fuera a mi despacho y llevara su hoja de vida de manera libre. Lo hice hasta el 30 de enero. Recibí 3.900 hojas de vida. Y empecé a nombrar gente por mérito. Esta hoja de vida me parece buena. Mándenlo. No tengo ni idea si votó por mí o no, no me interesa. Y me ha ido bien en algunos temas como me ha ido mal en otros. O sea, tampoco el excesivo mérito significa que haya... ¿Por qué? Porque hay gente que uno nombra y debe tener una lealtad con el proceso y darla toda. Y le dan el contrato y, ya estoy nombrado ya. Pues mira, ¿qué va a hacer? Vamos a entender. Entonces es un tema muy complejo, querida. Es un tema muy complejo. No debería pasar, pero creo que hace parte de una sociedad que todos tienen interés y no tienen que saberlo manejar. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Quién faltaba? Sí. ¿Tú cómo recibes o cómo sientes a que las mismas personas, digamos, en comunidades o en instituciones, en lo que sea, que tú les has colaborado en diferentes aspectos, de que pues ahorita digamos como que tú estás como entre sí me quedo, no me quedo, en la alcaldía como tal, de que digamos como que te tiren el puñal o empiezan a hacer comentarios? Sí, hace parte de, digamos, de... Cuando un barco vislumbra que se va a hundir, son pocos los que se quedan a resistir. Y eso pasa incluso hasta las relaciones emocionales. Yo como abogado he conocido historias en las cuales en una pareja la señora o el señor se enfermó o se quebró y la pareja le termina o le saca una excusa y se va y lo deja solo y lo deja morir. Eso pasa. Y hace parte de algo que les vuelvo a mencionar, la condición humana. Hay un libro, espero que no se lo han visto, el de Hannah Arendt, La condición humana. Y es que la condición humana no se trata, a mi criterio, de idealizarla, de decir que todos los seres humanos son buenos y todos corren por verdes praderas y todos son altruistas y llevan flores dentro de su corazón y no se tiran gases, ni vomitan, ni fornican. No, todo es hermoso y bello en ellos. No, eso no es cierto. Aquí decimos mentiras, ¿o no? Aquí hemos sido hipócritas. Aquí a veces le hemos deseado el mal al otro, ¿no? Y ojalá Carlitos pierda matemáticas porque me parece injusto que pase. ¿Cierto? ¿O no lo hemos hecho? La condición humana. La vida se trata de que lentamente el ser humano se pueda hablar al yo oscuro y decirle, no voy a dejar que esto me contamine. Y no voy a seguir deseándole el mal. Me voy a alegrar. Hacia adentro me duela decirle, oiga, felicitaciones, lo voy a hacer. Llegar a ese punto es la máxima revolución que podamos hacer. Cuando hagamos eso, la sociedad va a cambiar en definitiva. Entonces, que a mí me esté pasando que cada vez que sale una noticia, que ahora sí se va a ir, que ahora sí se fue, que ahora sí lo sacaron, que tiene las horas contadas, empieza el cuchillo. Entonces doy una instrucción y empiezan a mamar gallo. O empiezan a tomar decisiones y entonces empiezan a hablar con mis contrincantes y a pasar la información. Como ya abuelo ha muerto, entonces los chulos empiezan, ¿sí? ¿Será que ya se murió? Va a meter un picotazo a ver si ya está muerto. No, todavía está vivo. Así es el mejor escenario. Cuando ustedes vean un perro, cuando la gente en el campo le dice, huele a mortecino. ¿Por qué? Porque hay un montón de chulos volando. Eso se ven. Entonces que hay una oveja muerta o un perro muriéndose. ¿Por qué los manes están volando en vueltas?
pues están identificando si realmente está muerto o no. Si está muerto, empiezan a sacarle los ojos, las tripas y todo. Ese escenario es el mejor ejemplo de lo que es la vida. Hay momentos en los cuales tú estás débil y siempre van a aparecer chulos a ver y te van a sacar. El arte de la vida en ese escenario es resistir. Y he resistido todo lo que he podido. Vuelvo a muerto, pero no me he muerto. Sí. Y si me sacan, me harán más fuerte. Anoche sacaba un tweet de una periodista que se molestaba porque decidieron declarar patrimonio el sombrero del señor Carlos Pizarro, comandante máximo del M-19, asesinado en un avión. Y entonces decía, ¿cómo van a declarar el sombrero de ese señor patrimonio si es un terrorista que mató a gente? Bla, bla, bla. Y yo me acordé de una frase que la puse hace poco en mi despacho, una frase de Tupac Amaru. Ojalá lean la historia de ese señor. Cuando le van a cortar la lengua, cuando lo van a matar por defender unas ideas, cuando olía muerto, mejor dicho, cuando ya estaba muerto porque ya le iban a cortar la lengua, el man botó una frase lapidaria y dijo: estoy muerto, moriré, pero volveré y seré millones. Y hoy muchos usamos sombreros y hoy muchos estamos dando la pelea porque esto cambie. Si me sacan a mí, pronto me muero. Pero quién quita que por ahí haya alguien que se moleste por el tema y diga, ahora yo voy a tomar las batutas y haga otra revolución. Entonces se trata de que el muerto sea uno para que crezcan otras matas. Ojalá más bonitas, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Listo? Bien. Vamos a dar un aplauso a José. Y ahora es 3, 2, 1. Que vaya una persona a ayudar a los que están en problemas. Así que en este momento se trata de mostrar la altura que tenemos, de decir que aquí el proceso puede continuar porque hay buenos docentes que pueden ayudar lo que han venido haciendo aquí, que ha sido muy bello. Que esto continúe y que estamos dispuestos a que nuestra representante vaya a otro colegio a ayudar a otra comunidad que está pidiendo ayuda y que no tiene seguridad. El momento más bello del ser humano es cuando es capaz de quitarse el pan y la boca y dárselo a otro porque